bienvenidos a este canal, donde compartiremos con ustedes las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Si usted ha llegado a este canal es porque Dios lo ha enviado para que usted pueda ser partícipe del conocimiento de las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Para mayor información, será mejor y más cómodo para ustedes suscribirse para seguir en el conocimiento de estas enseñanzas. Continuamos con este momento tan especial, donde le estamos enseñando las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras. A continuación, revelación especial. La revelación especial son las Santas Escrituras. Dios nos entregó las Santas Escrituras donde nos presenta de una manera objetiva su plan y propósito para con la creación de la humanidad. Todo fue hecho por y para Él, para el único Hijo de Dios. Presenta un único tema en una unidad específica y nos indica la salvación a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Todos los libros que contienen las Escrituras nos hablan de su brazo poderoso, su diestra, la que ejecuta su voluntad a través de su Espíritu Santo. Jesucristo, su Hijo, su tema principal es Jesucristo. Las Escrituras fueron dadas al hombre para conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo, el Mesías prometido, quien vino a su pueblo para salvarlo. Vino y actuó en el poder del Espíritu, porque solo el Espíritu conoce la mente de Dios. Las Escrituras son la revelación especial. Lucas 2, 25 al 33. Primero, revelación. La revelación de las Escrituras es iniciativa de Dios. Éxodo 6, 3. Por revelación comprendemos que los misterios de la vida y de la muerte, de lo creado, visible e invisible, son dados solo por Dios. Solo Dios puede revelarnos los misterios de su obra. En el libro del profeta Amós nos dice, ¿no hará Dios? ¿No sucederá nada? Sin revelar su secreto a sus siervos, sus profetas. Amós 3:7. Su creación es visible ante nuestros ojos. Lo podemos ver, pero imposible de entender. Por eso Dios nos revela a través de su palabra escrita sus misterios. Jesús le dice a sus discípulos que todas las cosas le fueron entregadas por su Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni siquiera es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Lucas 10:22. Y el apóstol Juan recibió la revelación de Jesucristo de las cosas que van a suceder pronto. Apocalipsis 1:1. Inesperado, rápido y repentino de su venida en gloria. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas nos dice, el evangelio anunciado por él no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, 11, 12. Y dice en otra carta, como antes se lo escribió a los Efesios, que lo recibió por revelación del misterio. Efesios 3:3. La revelación de las Escrituras solo fue entregada por Dios. Dios le dice a Moisés, escribe para memoria en un libro. Éxodo 17:14, 34:27. A Isaías le indica escribir para que quede eternamente y para siempre. Isaías 38. A Jeremías le dice, escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Jeremías 36:2. Y a Habacuc le dice, escribe la visión, declárala en tabla, para que corra el que la leyere en ella. Habacuc 2:2. Las Escrituras es la revelación divina. Es el medio de Dios para manifestar su comunicación con sus criaturas. Y su revelación es innumerable a través de la historia del hombre. Sin embargo, el hombre en su finito conocimiento no ha podido comprender a Dios y su pueblo pereció por falta de conocimiento, como lo indicó al profeta Isaías y Oseas. Oseas 4:6, Isaías 5:13. Segundo, inspiración.
El origen de la Biblia es divino. Dios se la reveló al hombre comunicando su palabra y le pidió la escribiese. Las palabras que estos autores escribieron fueron las palabras de Dios, preservando de errores en el momento de escribirla. Dios es el autor de la Biblia, plasma su perfecta voluntad, carácter y autoridad sin errores en la Biblia. Y en guardarla hay grande galardón. Salmo 19, 7 al 11. La Biblia ha sido durante todas las épocas la regla infalible de vida de los hombres de Dios, el tesoro más grande que tenemos de Dios. La misma Biblia nos indica que fue inspirada por Dios. Nos dice, todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segundo de Timoteo 3, 16 al 17. La palabra de Dios fue revelada por inspiración de Dios. Se explica la revelación como el acto por medio del cual Dios proporciona al hombre verdades que éste por sí mismo no puede conseguir o alcanzar. Por revelación los apóstoles, profetas y otros siervos de Dios recibieron muchas verdades de parte de Dios y por inspiración fueron registradas o escritas. La revelación no trasciende respecto al lenguaje, personalidad y carácter del escritor en cada época en la que se escribieron. Es decir, escribieron lo que Dios le indicaba de acuerdo a su época, dialecto y lenguaje. Segunda de Pedro 1:21. Por inspiración comprendemos es la comunicación directa de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, preservando de errores doctrinales y de las evidencias en la continuidad de los hechos narrados por Dios a través de su Espíritu, sin intervenir en la capacidad intelectual y en la forma o estilo como escribieron la verdad. Por esta razón observamos muchos estilos de escrituras en la Biblia, pero Dios es quien inspiró a escribir y relatar las escrituras. Primera de Corintios 2, 10, 12. La capacidad dada por el Espíritu Santo a los autores de la Sagrada Escritura para escribir lo que Dios le indicaba es lo que se conoce por revelación de la palabra. La revelación no sucedió sin inspiración para escribir. De esta forma comprendemos, fueron inspirados los autores para escribir la revelación de los libros de las Escrituras. Comenzó con el libro de Job y Génesis y finalizó en el libro de Apocalipsis. Por revelación recibieron la verdad y por inspiración la escribieron. A lo largo de 1500 años a 1600 aproximadamente, y todos los escritos dan testimonio de su inspiración, revelada en la siguiente forma. Dios mandó a escribir los hechos de las Escrituras, Éxodo 17:14, escrita por sus siervos los profetas como escritura eterna, Isaías 38. A veces los profetas utilizaron escribas y lo fueron Jeremías 36:4, 32, Esdras 7:6. Algunos escritos, como la ley, fueron escritos por el dedo de Dios, Éxodo 31:18. La ley entregada a Moisés fue escrita por el dedo de Dios, Deuteronomio 9:9 al 10. Las escrituras dadas como testimonio, Éxodo 31, 18, 32, 15 y Deuteronomio 4:45. Los escritores tenían conciencia de lo que Dios decía, según de Samuel 23, 1 al 4. Dios es auténtico y confirma su palabra, Génesis 17, 19, Primera de Reyes 2, 4, 8, 20. Jesús confirmó las escrituras, Juan 5:39, Marcos 16:20, Lucas 22:37. Los escritores y apóstoles fiaban en ella. Segunda de Timoteo 3:15 al 16, segunda de Pedro 1 del 16 al 21. La escritura confirma su cumplimiento. Marcos 15:28, Isaías 53:12. El pueblo de Dios confiaba en sus escritos. Salmos 119, 89, 114.
Tercero, iluminación. La iluminación, del latín illuminativo, es la acción y efecto de iluminar. Este verbo hace referencia a alumbrar o dar luz y requiere siempre de un objetivo directo de algo o alguien a quien brindar su claridad. La iluminación de las Escrituras se refiere a que la Biblia revelada a los hombres por inspiración divina también necesita una iluminación de parte de Dios a los hombres para que puedan entender las grandes verdades que envió Dios a escribir para una mejor relación con sus criaturas. Daniel 10:1. Por lo tanto, la iluminación es abrir los ojos del entendimiento, dar luz al entendimiento por parte divina para poder comprender la verdad de las Escrituras. No un razonamiento meramente humano, como en el caso de los que iban camino a Emaús, donde Jesús les abrió el entendimiento para comprender todo lo escrito. Lucas 24, 16, 27. Las escrituras reveladas por Dios son dadas a comprender por el mismo Dios y solo su Espíritu Santo lo puede hacer. Salmo 119, 5, 18. Segunda de Corintios 4, 6, Primera de Pedro 1, 10 al 12. La capacidad que recibimos del Espíritu Santo para entender las revelaciones y la inspiración que recibieron los 40 escritores de las Sagradas Escrituras se llama iluminación. Dios reveló su verdad y la envió a escribir por su Espíritu Santo, y es el mismo quien ilumina para comprenderla. La iluminación es la influencia del Espíritu Santo que nos permite entender la palabra de Dios. Generalmente, los que recibían o escribían la palabra de Dios bajo inspiración divina fueron también iluminados para entenderla. Pero tenemos casos en que no fue así. Por ejemplo, Daniel 12, 8, 9. Y el Espíritu Santo es quien la ilumina o enseña, guía a toda la verdad. Juan 16, 13, Romanos 16, 26. Dios es quien nos guía a conocer toda la verdad de su Hijo Jesucristo a través de la revelación de su palabra por el Espíritu Santo, segunda de Corintios 4:6. El Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos la verdad que ya ha sido revelada en las Escrituras. El Espíritu Santo muestra la verdad de la revelación de las Escrituras. Todo lo que no podemos entender leyendo la palabra por sí sola, el Espíritu Santo nos las enseña, lo muestra, aclara. La interpretación de las verdades escritas en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:14 al 17, segunda de Pedro 1:19 al 21. De la misma manera como Jesús le dio la verdadera y correcta interpretación, así hace el Espíritu Santo en uno. Marcos 7:13. Cuarto, la inerrancia. Por inerrancia se entiende la palabra de Dios no contiene errores en sus verdades reveladas, es decir, en sus doctrinas. El plan de redención y todos los propósitos de Dios para el hombre fueron escritos y revelados por Dios sin equivocarse, donde Dios preservó de errores a las escrituras. Segunda de Timoteo 3:16. Hay errores en la manipulación de las traducciones de fondo, en números y elementos, mas no errores en sus doctrinas fundamentales. Se podría profundizar en su estudio sobre estos errores para ver la circunstancia o los hechos motivados para escribir estas partes que se han dicho son errores. Puede ser la forma de escribir cada escritor su posible error y pudiera ser obviado por otro. Un ejemplo de la inerrancia lo podemos observar en la confirmación de todos los eventos revelados en todas las historias del Antiguo Testamento y cumplidos en los Evangelios del Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se cumplieron las profecías dadas al pueblo por las señales recibidas. En este sentido, tal es el caso del libro de Éxodo. Nos dice, en el Mar Rojo echó y fueron hundidos los carros de Faraón, su ejército y capitanes escogidos, después que el pueblo de Israel era perseguido por ellos. Dios abre un camino desconocido para ellos a través del mar y pasa al otro lado todo el pueblo. Éxodo 15:4. Este hecho histórico de Dios con su pueblo Israel, cuando Faraón los perseguía, se repite constantemente en todas las escrituras, con diferentes matices históricos. Moisés en Éxodo 15:4 al 16 dice que los echó y los hundió en el mar.
Sin embargo, en Deuteronomio 11:4, el mismo Moisés escribe, les recuerda el mismo hecho y les dice, precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos y los destruyó. Por otra parte, el escritor de Josué, cuando habló al pueblo en nombre de Jehová, le recuerda la misma escena explicándole cómo fueron los hechos en realidad. Dice, ellos siguieron a sus padres y cuando clamaron a Dios, puso oscuridad entre ellos y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y Dios le dice a través de Josué a su pueblo, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Josué 24:7. Por consiguiente, este hecho prodigioso y maravilloso de Dios con su pueblo está repetido en las Escrituras, escrito por Moisés, Éxodo 14:28, en los jueces, 11:16. Josué 24:6, por el profeta Isaías, Isaías 63:12, en los Salmos 136:15, en el libro de Cantares 1:9. y en los escritos del Nuevo Testamento. Estos hechos proporcionan una secuencia de los hechos inerrantes de la palabra de Dios, porque en el libro de Romanos nos dice, a Faraón fue levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Romanos 9:17. Quinto, suficiencia. Las escrituras, la Biblia, se explican, es decir, no necesita otro manual, otro libro para explicarla. Y sus hechos fueron escritos de una manera sistemática, con muchos temas para explicar su verdad, la cual nos habla de las escrituras como su propio intérprete. En este sentido, en el libro de Josué observamos la iluminación de los hechos sucedidos en el libro de Éxodo con respecto a la salida de Egipto y a la persecución de Faraón. La historia de los hechos la escribe Moisés, a quien Dios le indica escribirlos. Y la parte de los hechos sobre la iluminación, como en realidad sucedieron, fueron indicados en el libro de Josué, para luego Nehemías mencionarle a Dios sus hechos prodigiosos. Cuando Dios oyó el clamor de su pueblo en el Mar Rojo, estos hechos maravillosos fueron oídos por el pueblo. Habla el profeta Nehemías en su tiempo, Nehemías 9:9. Suficiencia quiere decir toda la escritura contiene la iluminación de la revelación de parte del Espíritu Santo, quien la inspiró para escribirla. Solo ella contiene su propia información para comprenderla. El Espíritu Santo la inspiró por revelación y la ilumina para revelar la verdad. Toda la escritura de forma consecutiva entrelazan entre sí todos sus temas, conectadas en sus escritos para ordenar todas las ideas, para decir una verdad que el Espíritu Santo trae a la memoria para recordar en un momento dado, porque ninguna interpretación de la palabra es privada. Ella misma contiene su propia interpretación en todos sus escritos. Solo es interpretada a través del Espíritu Santo en ella misma. En este sentido, la Biblia confirma todos sus escritos para decir la verdad, para describir y anunciar sus doctrinas fundamentales. Solo en las Escrituras se encuentran todas sus doctrinas fundamentales, las cuales obtiene el estudio de la teología para explicarlas según todas sus reglas de interpretación existente. 6. Infalible. La palabra de Dios no se equivoca. Es fiel. Lo que Dios habló lo cumplió y confirmó. Y el salmista habla de una manera explicativa que los padres no entendieron las maravillas de Dios y ni se acordaron de las multitudes de hechos prodigiosos de Dios. Salmo 106:7, Salmo 106:22 y 136:13. En el libro de los Hechos también Lucas lo recuerda, Hechos 7:36. Y en la carta a los Hebreos se toma este hecho para explicar la fe, Hebreos 11:29. Por esta razón, Pedro nos dice que la palabra de Dios permanece para siempre, primera de Pedro 1:25. En el segundo libro de Reyes, tocante el hecho, nos habla que los hijos de Israel, su pueblo,
que sacó de la tierra de Egipto, pecó contra Dios. Segunda de Reyes 17:7, refiriendo a que no temieron a Dios a pesar de ver sus hechos. En este sentido, la palabra más fidedigna es que Jesús cita el Antiguo Testamento y vivió en armonía con sus enseñanzas. Fundamentó su verdad y autoridad, habló de la permanencia de la palabra de Dios y de su fiel cumplimiento. Mateo 5:18 citó el Éxodo, escrito en el libro de Juan 10:35, Éxodo 7:1. Después de la resurrección, Jesús replicó a sus discípulos su insensatez para creer lo que los profetas habían dicho que tenía que sucederle a él. Lucas 24:25. Es espectacular saber que Jesús les dijo que era necesario que en él se cumpliera todo lo que escribió Moisés en la ley, los profetas y los salmos. Lucas 24:44 exhortó a guardar lo que los escribas y fariseos le decían de las escrituras, pero que no hicieran lo que ellos hacen porque dicen y no hacen. Mateo 23:1-7. De igual forma, hablaron los apóstoles que se tenía que cumplir toda la escritura y todo lo que decía de Jesús, y se cumplió. Y Jesús es el Hijo de Dios, llamado el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, pero sobre todo es el Hijo de Dios Altísimo, su diestra, su brazo ejecutor, que vino para hacer su voluntad. Romanos 3:1, 2, 2 de Timoteo 3:14, 17, Hebreos 1-3, 2 de Pedro 1:19-21, 2 de Pedro 3:2, Hechos 1:16, Hechos 3:18. Las escrituras no se han de explicar con sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que es infalible, es fiel, se cumple y se ha cumplido todos sus escritos, porque las escrituras provienen de la mente de Dios. Dios no puede mentir, Él es fiel, pues su palabra también es fiel. 1 Corintios 2:9-16. Es importante entendamos la Biblia. Las escrituras son fieles, se cumplen. Ellas mismas dicen ser fieles. Es la regla infalible de vida. Es eterna, nos afirma, que nos llena de valor, de fe. Los antiguos creyeron en la fidelidad y por eso murieron en esa esperanza. La seguridad dada por la palabra no nos la da ningún otro escrito. El valor fiel de ella nos hace estar seguros. Salmo 33:4, 119:82, 116 y 160. Eterna. La palabra de Dios es eterna. Ella no pasará. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece. Las escrituras tienen en sus páginas escritas las leyes eternas de Dios. Todas las promesas que anunció a sus siervos se cumplieron, sin faltar ninguna de ellas, y se siguen cumpliendo a cabalidad en la actualidad. Entendemos por su eterna palabra las escrituras. Salmo 48:14, 45:17. La Biblia tiene una extraordinaria circulación en todos los medios de comunicación. Sus muchas profecías cumplidas con tal exactitud impresionan a cualquier profecía meramente humana. También tiene una influencia benefactora sobre los seres humanos, pues le enseña el valor en la vivencia humana, al igual a su efecto transformador, que han sido testimonio en el mundo entero, cuando se identifica su lectura y se obedece sus palabras. Le invitamos a continuar con estas enseñanzas. Nuestra oración es para que usted pueda comprender las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y así sirva para edificar no solamente su vida, sino la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.